Hermano, damos gracias al Señor porque un día más podemos hablar de su grandeza, de su poder y de su misericordia. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que van a escuchar este testimonio, que sea de bendición. Sé que Dios lo ha permitido porque tiene grandes propósitos y por eso esta noche queremos estar aquí. Me acompaña alguien muy especial, un hermano, un amigo, evangelista del Señor. Vamos a dejar que el varón sea quien se presente, quien diga su nombre. Amados hermanos que nos pueden escuchar por este medio, primeramente los bendigo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Juan Carlisto Barrero Cadena, por su gracia y su misericordia. Que la paz del Eterno sea con cada persona que nos puede escuchar por este medio. Bien, mis hermanos, es un regocijo de nosotros poder hablar de cómo Dios transforma al hombre, cómo Dios va permitiendo situaciones, cosas que acontezcan en nuestra vida para Él glorificarse, para Él establecer su reino y que ese mismo testimonio sirva de bendición. Por eso en esta noche queremos compartir una palabra de bendición, una palabra de edificación. Y en esta noche el evangelista, vuelvo y menciono su nombre. Varón, su iglesia, donde se congrega, donde vive. Me congrego en la Iglesia de Dios Rey de Reyes. Mi pastor Manuel Piña y mi pastora Yulisa, mejor conocida aquí en San Juan de la Maguana como Luchi, una sierva que todo el mundo la conoce. Aquí es que me congrego en la Iglesia de Dios Rey de Reyes. Y quiero decirle mi nombre, Carlos Diroche, mensajero del Señor. Disculpen que no lo dije al principio, pero estamos aquí para orar por ustedes también, a las órdenes. Varón, ¿en qué circunstancias se dan? ¿En qué momento usted conoce al Señor? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Puede contarnos, puede hablarnos de ese encuentro tan maravilloso? ¿Cuándo cuando usted conoció al Señor? ¿Cómo conoció al Señor? ¿Cómo conocí al Señor, varón? En mi vida llegó un momento que yo caí preso y ahí conocí a un joven llamado Alfredo, mejor conocido en la cárcel como Coli. Ese joven fue una persona que me impulsó a yo conocer de lo que le llaman las cosas de Dios. Pero antes de usted conocer a ese joven, ¿usted qué estilo de vida llevaba? Si andaba en la calle, ¿cuál era la situación en que usted se encontraba? Oh, hermano, antes de caer preso, a los 16 años, me parece, en esa fecha de 16 a 15 a 14, yo empecé a consumir droga. Ahí empieza una vida desorganizada en mi vida. Y es como dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios capítulo 14, versículo 12, que al hombre hay camino que les parecen correctos. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo yo pensaba que yo estaba caminando bien. Ahí conozco un joven llamado Nano, que era un joven que me impulsó a yo entrar al mundo de la droga. Ahí empieza el problema en mi vida. Empecé fumando marihuana. Es algo que el enemigo le administra a los jóvenes, que el fumar, eso es lo que te hace reír, te hace que para comer, dormir, y el enemigo te va enlazando a otro tipo de vicio, como las cocaínas. Entonces, dice la Biblia que un abismo llama otro abismo, pero eso yo lo puedo entender ahora, hermano, después que estoy en Cristo, que Cristo me hizo libre. Anterior no podía entender nada de eso. Dice que un abismo va llamando otro abismo. Entonces, oiga cómo empieza mi vida a ir de mal en peor, una vida desorganizada. Empezó por la marihuana. Entonces, yo fumaba marihuana, de ahí fui conociendo más personas. Y en ese trayecto de vida que iba creciendo y me iba haciendo cada día más, entrando en edad, entro en el mundo de lo que le llaman la cocaína. Empiezo a hueler, de ahí empiezo a conocer personas, mi hermano,
que ya ese tipo de personas me iban induciendo a lo que le llaman el atraco. Te iban envolviendo porque, perdón que te interrumpa, algo que hace la droga o la sustancia prohibida es que tú vas queriendo un vicio, te va seduciendo el enemigo a través de ese demonio de la droga, se va metiendo en la persona, lo arrastra y lo hace sentir, le brinda una farsa, lo engaña. Y te hace sentir como que tú te sientes bien, como que tú estás acabando, como que eso es la vida, te va atrapando hasta que tú te vuelves dependiente. Eso hace en el mundo, así que todos queremos decirles que todo el que nos escucha, que se puede mirar en ese espejo, que pueda ver a alguien que le pueda hablar de Jesucristo, que nuestro Dios cambia, transforma, y que cualquier cosa, que tengan mucho cuidado en el mundo de hoy. Amén, varón. Así es, mi hermano. Y entonces yo empecé lo que era, como le acabé de decir, lo que era consumiendo la droga de la cocaína. Entonces de ahí me fui enlazando con jóvenes y ya de ahí ya yo iba calando peldaños, como se dice, en el mundo de la, vamos a decir, de la delincuencia. Iba cada día más caminando un camino. Cada día te sentías más atado. Más atado, exacto. Entonces, por la atadura de los vicios de la droga, había un espíritu en ese tiempo que me impulsaba, varón, al atraco. Está bien, ¿qué sucede? De ahí vino un joven, le entró a tiro a otra persona y el tiro me dio a mí en la parte torácica, en el tórax. Yo pude entenderle esa vez que yo no iba a morir del tiro porque tenía mi fe que Dios no me iba a dejar morir. Ahí yo verdaderamente empecé a entender que Dios tenía un propósito especial con usted. Amén, así es, mi hermano. Ahí yo pude entender que Dios tenía un propósito especial conmigo, pero ¿qué sucede? ¿Había alguien, que le había predicado, hablado de Dios, mostrado el evangelio de salvación? Sí, porque mi mamá era una mujer de Dios, pero ¿qué sucede? Que mi madre siempre ella leía la Biblia a voz alta. Mientras yo estaba acostado en la cama con ella leía la Biblia a voz alta. Pero ¿qué sucede? Que el enemigo, cada día más, la tarea del enemigo era de envolverme y llevarme más a profundidad de lo que se llama la droga. Yo ahora lo puedo entender, y era para también una vez hacerle la guerra a mi madre, porque mi madre siempre vivía orando por mí. Pero ¿qué sucede? Yo no escuchaba. Entonces ahí es cuando dice la palabra que el necio no escucha, porque era necio. Me hacía sabio en mi propia opinión, en mi propia concupiscencia, creyendo que hacía la cosa bien. Entonces yo le solto a cada hermano que nos puede ver hoy, por medio de esta entrevista que usted me está haciendo, yo le reitero que reflexionen y que se acerquen a Jesús, porque yo he podido entender que Cristo es el único que le da la solución al hombre de andar en un camino correctamente. Amén. Sí, también queremos decirle que este testimonio que estamos presentando aquí con mi hermano Papito es para edificación, es para que ustedes vean cómo el enemigo envuelve a los jóvenes principalmente, o al ser humano en sentido general, pero le gusta destruir la vida de los jóvenes, que el Señor los reprenda, para encaminarlos por caminos que son de perdición, cosas que al hombre le parecen correctos en su propia percepción, pero al fin y al cabo son caminos de muerte. Es para eso, para ver y también para mostrar lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano cuando Dios tiene un cuando Dios tiene un propósito especial. Oiga, varón, y en el tiempo que estuve preso, me acuerdo como ahora que ese joven que yo le mencioné, llamado Alfredo, mejor conocido como Colín, en la cárcel, que si los presos nos puedan ver por este medio, se darán de cuenta de qué tipo de persona yo le estaba hablando. Era un joven que él venía de la cárcel La Victoria,
Y él venía rodando de cárcel en cárcel, ese joven, y cayó aquí a la cárcel de San Juan. Ahí yo estaba preso y fue que yo lo conocí. Entonces ese joven, de que él me vio, me dijo, Dios tiene propósito contigo. Él me inquietaba todos los días de madrugada a las 3 de la mañana que ore. Para yo poder sentir paz en el día, yo tenía que orar. Y él me dice, varón, para que usted vea que Dios está con usted. Cuando yo mueva la mano a la derecha, y usted verá que todos los presos, cuando usted la mueva a la derecha, se van a mover. Cuando yo lo movía, la mano, se movían los presos. Ahí yo pude entender que Dios tenía un propósito grande con mi vida, pero no se detiene ahí. Aún cuando me sueltan, yo sigo en la misma rebeldía. O sea que no aprende, no aprendió. No aprendí. Entonces, para poder aprender, de ahí entra lo que es un hombre prostituirse. Ya yo prácticamente me hubiera volvido un prostituto, porque yo era de la que me ofertaba por dinero. Entonces ahí conocí una joven que la bendigo en el nombre de Jesús donde quiera que está. Le llaman Araceli, una joven. No sé qué será de su vida, pues tengo mucho que no la veo. En ese tiempo yo estaba con esa joven, de ahí conocí otra joven de Lumina. ¿Qué sucede? Que una noche, algo que me impulsó a yo entregarle mi vida a Jesús, yo tenía un hermano que murió llamado Santo. Santo y yo éramos los únicos dos hermanos que vivíamos dentro de la casa. Dos personas atadas por los vicios de la droga. Yo fumaba mucha marihuana y los fines de semana huelía, pero el hermano mío bebía mucho romo y le gustaba la cocaína. ¿Qué sucede? Siempre nos sentíamos bien en el momento, pero después que salíamos de ahí, siempre yo entendía que en mi corazón había un vacío que solamente mi hermano lo podía llenar Jesucristo. Porque en el momento yo me sentía bien, después que dejaba de consumir, me sentía vacío. Siempre me quebrantaba, lloraba, entraba en depresión. ¿Qué sucede? Con la joven que le mencioné, llamada Araceli, ella vivía en una pieza y yo ese día me fui. El hermano mío, bajo el efecto del alcohol y la droga, en un motor a una velocidad fuera de lo normal, él tuvo un accidente. Y ahí cuando él tiene el accidente, mi hermano, yo llego a la casa, yo ando con la joven que le llaman Araceli. Estamos bebiendo en un lugar mejor conocido aquí como Tana, en San Juan de la Maguana, que es un centro de bebida que es muy conocido. Ahí yo estaba con Araceli, entonces cuando digo yo, Araceli, vamos a buscar al hermano mío. Cuando en ese trayectorio que yo voy a buscar al hermano mío con ella, me encuentro con una tragedia que él tuvo un accidente. Gloria a Dios. Pero cuando me van a dar la noticia del accidente que él tuvo, yo estaba bajo efecto de droga, hubiera consumido mucho perico, pero a la vez estaba fumando marihuana, de que para tumbarme el mono, como dicen en el mundo, en la vida actual, de que para tumbarse el mono. Pero sí, son códigos que usa la gente que no conoce a Dios, que anda en ese mundo, y eso son engaños. El mismo Satanás lo engaña, le hace creer que van a estar bien, que se van a sentir bien, y al fin y al cabo, como ustedes escucharon, el vacío continúa. Cuando pasa el efecto de la droga, entonces, o el efecto de lo que sea, de cualquier sustancia, del alcohol, entonces viene ese vacío que solamente Cristo lo puede llenar. A Él sea la gloria. Amén, así es, mi hermano. Pues sí, para seguir continuando como mi vida, ¿qué fue lo que me impulsó a seguir y buscar de Jesús? ¿Qué sucede? Cuando yo veo que el hermano mío, varón, que salgo después que fumé, un señor llamado Ricardo me dice, papito, el hermano tuyo tuvo un accidente ahora mismo. Cuando yo di la vuelta, yo me encuentro con un pozo de sangre, voy con la joven llamada Araceli en un motor. Cuando veo el pozo de sangre,
yo le doy directamente para el hospital. Cuando llego allá al hospital, el hermano mío lo viene sacando para llevarlo para la morgue en que se hubiera muerto de una vez. Entonces, eso fue algo que me dolió tanto en mi vida, porque ya Dios se me hubiera llevado a mi madre y ya prácticamente lo que estaba no más cercano era él y yo. A un día después de que lo entierran, Tú sentías como que algo de ti, o sea, se te hubiera ido. O sea, es como cuando tú pierdes un familiar, un ser querido, pero tú sientes como que te arrancaron algo de adentro, algo que tú tenías, que era parte de ti, sea un hermano, sea quien sea. En ese caso, tú te sentías en esa condición. así mismo es, mi hermano. Yo me sentía que me se hubiera ido parte de mi vida. ¿Por qué? Porque éramos dos hermanos que nos llevábamos bien. Nos llevábamos bien en el sentido que siempre compartíamos, porque estábamos, el enemigo no tenía enlazado uno con el otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo a mi hermano que lo van a llevar para Morgan, después que lo entierran, yo me hago un sueño, varón. Y cuando yo me hago el sueño, en ese sueño que yo me hago, yo veía un personaje que me decía, cobarde, porque tú no seguiste, porque tú no seguiste derecho. ¿Qué sucede? Que con el que el hermano me chocó, cuando yo iba para la casa a buscarlo, que ahí fue que yo me detuve a aprender a fumar, como le acabé de decir, con esa persona que él chocó, él iba junto conmigo subiendo. ¿Qué sucede? Que yo me debía y la persona siguió. Y el hermano mío venía por la parte de arriba, bajando. Entonces yo entré por la parte de abajo. Ahí fue cuando él tuvo el accidente. Entonces yo oí esa voz que me decía, cobarde, ¿por qué no seguiste derecho? Entonces la joven llamada Araceli en el sueño, yo la representaba como Satanás, que me decía que por qué no seguía. Entonces ahí yo pude entender que la misericordia de Dios esa noche me pudo alcanzar Amén. a través de ese sueño, varón. Pero ¿qué sucede? Ya antes de mi hermano morir, Dios venía tratando conmigo. Lo que pasa es que el hombre desobediente, amado hermano que me está escuchando. ¿Por qué le digo que el hombre es desobediente? Porque yo le dije que yo me prostituía, tenía varias mujeres. Ya había un momento que había mujeres que me frenaban de madrugada con droga, con alcohol, y yo no podía tocarla, lo que me cogiera con hablar de Dios. Y ahí yo cada día más yo iba entendiendo que ¿Cuál era el propósito de Dios en su vida? que Dios tenía a mi hermano un propósito para conmigo. Él te estaba atrayendo, pero también al mismo tiempo te estaba procesando. O sea, quería formar en ti alguien que tenga conciencia de donde realmente Dios te sacó. Dios quería hacer una obra, pero era necesario, aunque usted no lo entiende en ese momento y lo vea un poco como difícil, pero Dios lo estaba procesando y lo estaba pasando por ese fuego, por ese horno y por esa prueba para que usted entienda, varón. Así mismo es, mi hermano. Y es como dice la palabra de Dios, que Dios trata con el hombre de muchas formas y el hombre a veces no entiende. Y cuando yo vi que mi hermano, eso fue algo que me dolió tanto, que ya Dios, yo escuchaba voces y así mismo yo oí esa voz que me decía, el devorador lo devoró. ¿Qué sucede? El hermano mío, una pierna no se sabe en cuántos pedazos, se le partió las costillas, Gloria a Dios. un hoyo en la cabeza. Terrible. Entonces, como mi mamá le acabé de decir, ella siempre me leía la voz, leía la Biblia a voz alta, mientras yo estaba acostado, aún estando bajo efecto de la marihuana, ella siempre leía la palabra de Dios a voz alta. ¿Qué le solto, amado hermano, a las madres que conocen de Jesús? Yo les suelto por este medio que no dejen de orar por sus hijos. Que clamen por sus hijos. Clamen sin descansar por sus hijos. ¿Sabe por qué, madre,
le digo esta palabra que me escucha por este medio, porque yo hoy en día le sirvo al Señor por aquellas oraciones que mi madre hacía por mí, a sus hijos, porque eso lo hacía mi madre. Mientras yo andaba en la calle, mi madre vivía orando por mí. Hijo, escucha el consejo de tu madre, porque verdaderamente el consejo de tu madre va a ser para bien a cada joven que me puede escuchar por este medio. El problema que está sucediendo con nosotros, la juventud, es que decimos soy joven y voy a vivir mi vida. Pero eso es cuando tú andas bajo la ignorancia que el enemigo te pone en tu entendimiento y en tu pensamiento. Por eso le acabé como el versículo que leí que le dije ahorita en el libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 12, dice que al hombre hay caminos que les parecen correctos, pero sus finales son caminos de muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, continuando con la entrevista con mi hermano Papito. Varón, ¿cuál fue el momento clave, el momento que usted dijo ya, hasta hoy voy a servirle al Señor? Hermano, ahí fue cuando, en ese momento, mi hermano, después que el hermano mío muere, ahí es cuando yo tomo la decisión de yo seguir a Jesús, de entregarle mi vida a Cristo. Eso fue un 14 de diciembre del 2017. Yo tengo un hermano, digo que es un hermano para mí y es un amigo a la vez, un joven llamado Maki, mejor conocido como Jinson. Gloria a Dios. Ese joven, yo le dije, Jinson, yo le voy a entregar mi vida a Jesucristo. Entonces, como le acabé de decir, un 14 de diciembre del 2017, tomé la decisión de seguir a Jesús. Me acuerdo como ahora que fui a la iglesia y ese día cayó un poder tan grande en mi vida que Cristo me cambió. Desde ese momento yo jamás he podido ser el mismo joven que era porque Cristo hizo algo que le llaman una liberación. Lo libertó. Me libertó. Entonces, ¿qué sucede? De ahí, cuando yo me congrego, para mi buena suerte y para mi buena dicha, para mi buena aventuranza, como lo quieran poner, es que mi hermana es la pastora y mis cuñados el pastor. Entonces ahí yo me le acerqué más a mi hermana y a mi cuñado que mi pastor, y ellos con un amor infinito que tienen de parte del Señor, ellos me acogieron y empezaron a instruirme en lo que es la palabra de Dios. Entonces, según ellos me iban instruyendo en lo que era la palabra de Dios, como dice en el libro de los Salmos, Salmo 119, verso 9, dice que el joven limpia su camino con guardar la palabra de Dios. Entonces, cuando los pastores me empiezan a instruir lo que es la palabra de Dios, ahí empieza cada día más un cambio en mi interior, en mi corazón. Y ahí Dios empezó a trabajar conmigo y mi hermano, yo me propuse, yo dije, Señor, tú vas a hacer lo que tú quieras conmigo. Yo me le entregué por completo. Eso fue un momento que usted empezó a sentirse libre, empezó a ver cómo Dios empezó a obrar en su vida, cómo lo fue transformando, se dio cuenta de que realmente hubo un cambio, de que cuando usted viene a los pies del Señor, Dios, si usted se acerca con un corazón dispuesto, se arrepiente de su malos caminos, de verdad,
Dios hace algo bonito, una obra bonita en su vida, usted se sintió como liberado, ¿verdad? Amén, amén, así es, mi hermano, me sentí libre porque verdaderamente eso es lo que hace Cristo, libertar al hombre. Cuando Cristo entra en el corazón del hombre, inmediatamente empieza a poner orden. Pero ¿qué sucede? Hay una parte en el hombre que tiene que darle el espacio al Señor para que obre, porque Dios es un caballeroso, Dios es un hombre, Dios es un caballero que Él obra según como tú lo dejes. Entonces, como tú se lo permitas obrar en su amén, vida. amén. Así mismo es, mi hermano, como uno se lo permita. Entonces yo pude entender que mi vida sin el Señor era una vida desorganizada totalmente. Yo dije, no, mi vida yo tengo que darle la oportunidad a Dios que Él obre. Y verdaderamente, mi hermano, no me arrepiento de aquella decisión que tomé ese 14 de diciembre del 2017. No me arrepiento porque verdaderamente después que yo le di la oportunidad a Jesús en mi vida nunca jamás ha sido igual. Al contrario, de algo que me arrepiento fue de no haberle entregado mi vida a Jesús antes. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba destruido cuando tomé la decisión de seguir a Jesús. Estaba destruido, como le acabé de decir en el principio. Era un joven que estaba envuelto en los vicios de la droga, del alcohol, de todo eso. El pecado, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Automáticamente, cuando el hombre vive envuelto en el pecado, lo que produce muerte. Y después, amado hermano, escudriñando la Sagrada Escritura, dice que el hombre que se dedica a los deleites de la carne, aún viviendo, está muerto. Y yo digo, wow, Dios mío, pero yo era una persona que estaba muerta. Y le doy gracias a Jesús que me dio vida. Y vida en abundancia. Amén, así es, y vida en abundancia. Bien, como ustedes pueden ver, estamos culminando la vida de un joven antes de conocer al Señor, lo que era antes, un antes y un después. Así no hemos gozado en esta noche, hemos escuchado un testimonio impactante. Seguiremos hablando de otras cosas que Dios también ha obrado en su vida. Entonces, queremos pedirle a Papito, darle las gracias por acompañarnos aquí en este lugar y por compartir su testimonio. Vamos a un mensaje final que le quiera dar a toda la persona. Amado hermano, le digo, le suelto esta palabra para que reflexionen. Dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús hablando, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Verdaderamente, ese es un camino que cuando una persona no se encuentra en Él, como dice, que Él es el camino, la verdad, cuando una persona no se encuentra en ese camino, anda en un camino de mentira, de engaños, como yo en un tiempo caminé. Pero le doy la gracia a Dios por su amor y su misericordia que me pudo alcanzar, que entré a ese camino, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. El único mediador entre Dios y el hombre, amado hermano que me está escuchando, es Cristo Jesús. ¿Qué te suelto con esos? Que venga a Cristo, que entregue toda tu carga, todo tu problema, todas tus situaciones por las que tú estés pasando. Y Cristo te hará descansar como lo hizo conmigo, así lo quiere hacer con cada persona que me puede escuchar por este medio. Así que mis queridos hermanos, ya ustedes pudieron ver, Dios puede hacer más de ahí, solamente tenemos que estar dispuestos a recibir, a buscar su rostro, entregarle nuestra vida y Dios se va a encargar de lo demás. Estamos más que bendecidos en esta noche, ya vamos a hacer una oración final, esperando que haya sido de bendición como estamos seguros que lo fue o que ha sido. Vamos a esperar, vamos a dejar que mi hermano Papito haga una oración final para despedirnos y será en otra ocasión. Habrá una segunda parte donde hablaremos de otras cosas más que Dios también
ha hecho en la vida de él. Así que esperamos contar con su apoyo. Ya ustedes saben. Vamos a dejar que mi hermano ore para ser Gracias, despedido. Señor, Gracias, por Señor. tu palabra que fueron habladas por este medio, Dios de gloria. Gracias, Yo te Señor. pido, Señor, que seas tú con tu Santo Espíritu que venga Gracias, mi convenciendo Dios. a cada Gracias, mi oyente Dios. Aleluya. que pueda este audio, este Gracias. mensaje Sí, pueda llegar a Señor. ellos, que sea tu Santo Sí, Espíritu Señor. que lo venga Gracias, mi tocando, Dios. Ven que lo obrando, venga Señor. convenciendo de pecado, porque tú eres quien convence de pecado, Espíritu Santo. Sí, sí. Padre, te doy gracias. Gracias por tu Santo Espíritu que tú nos diste para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Sin Santo. ti, Espíritu de Dios, nada podemos hacer. Sí, Señor. Te doy gracias, Dios de los Gracias, cielos. Dios. Padre, yo te pido en esta hora, Dios, Sí, Señor. que cada oyente, que sea tú que venga abriendo su corazón, Que Dios venga tú mío, tocando para su que vida, esa su palabra mente, su corazón, que fueron dadas puedan germinar y dar fruto al Sí, 100 por Señor, uno en el en nombre cada de Jesús. oyente, en el nombre poderoso de Gracias, Jesús. Señor. También yo declaro Gracias, mi Dios. que la paz del Eterno cubre a Gracias, cada Dios. persona que nos puede escuchar por este medio. Gracias, También yo Dios. declaro que aquellas madres Sí, se Señor, levantarán son en pie de tocadas, son guerra por restauradas, sus sí, hijos. por el poder de tu Yo palabra, declaro que Señor. aquellos padres instruirán a su hijo en la palabra de Gracias, Dios. Dios. Dios le bendiga y Dios les guarde. La paz de Amén. Cristo sea con cada hermano que nos puede escuchar. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga.